Hay un momento en la vida en el que el hombre deja de luchar contra el mundo y empieza a luchar contra sí mismo. No sucede de repente. No hay trompetas ni señales en el cielo. Ocurre en silencio. Una noche cualquiera, mientras todos duermen y tú te quedas mirando el techo, preguntándote por qué sigues sintiéndote vacío aun cuando haces todo lo que deberías hacer. Trabajas, cumples, sonríes, finges estar bien, pero por dentro, algo se está rompiendo lentamente. Y lo más peligroso es que nadie lo nota, ni siquiera tú. Los estoicos entendieron esta batalla hace siglos. Marco Aurelio, el hombre más poderoso del Imperio Romano, escribió en medio de guerras, traiciones y sufrimiento algo que sigue resonando hasta hoy: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Reflexiona sobre eso por un instante. No dijo que dependía del dinero, del reconocimiento o de la aprobación de los demás. Dijo que dependía de aquello que ocurre dentro de ti, porque el verdadero enemigo nunca estuvo afuera. Está en la mente descontrolada, en el miedo constante, en la necesidad de validación, en la ansiedad de querer dominar lo que jamás estuvo bajo tu control. Y ahí comienza la verdadera transformación. Pero antes de continuar, si este mensaje ya está despertando algo dentro de ti, suscríbete a Motivación Estoica y deja tu like. Aquí no alimentamos distracciones vacías. Aquí entrenamos la mente, fortalecemos el carácter y aprendemos a vivir con la calma y la fuerza de los antiguos sabios. Cada video es una herramienta para recuperar el control de tu vida y construir una mentalidad inquebrantable. La mayoría de las personas vive reaccionando automáticamente a todo lo que ocurre. Una crítica arruina su día. Un rechazo destruye su autoestima. Un fracaso los convence de rendirse. Son esclavos de cada emoción que aparece. Pero el estoico comprende algo diferente. No puede controlar lo que sucede afuera, pero sí puede dominar la forma en la que responde. Y esa diferencia cambia absolutamente todo. Recuerdo una época en la que mi mente era un caos constante. Me despertaba y lo primero que hacía era revisar el teléfono. Compararme. Ver cómo otros parecían avanzar mientras yo sentía que me estaba quedando atrás. Cada publicación, cada logro ajeno, cada comentario negativo se convertía en una pequeña herida invisible. Vivía agotado mentalmente. No porque mi vida fuera terrible, sino porque mi mente nunca descansaba. Y fue ahí cuando entendí una de las verdades más incómodas del estoicismo. Muchas veces, no sufrimos por la realidad, sufrimos por la interpretación que hacemos de ella. Epicteto lo expresó con brutal claridad: no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Y cuando comprendí eso, algo cambió dentro de mí. Dejé de preguntar por qué me pasa esto, y empecé a preguntar qué puedo aprender de esto. Esa simple diferencia me devolvió una sensación de poder que llevaba años perdida. Porque el estoico no busca una vida fácil. Busca una mente fuerte. Vivimos en una generación obsesionada con la comodidad. Queremos resultados rápidos, placer inmediato, validación instantánea. Huimos del dolor como si fuera un castigo injusto. Pero los antiguos sabios entendían que el sufrimiento también tiene una función. El fuego no destruye el acero, lo templa. Y muchas veces, las dificultades que hoy deseas evitar son exactamente las que podrían convertirte en alguien más sabio, más fuerte y más libre. Séneca, uno de los hombres más ricos de Roma, practicaba voluntariamente la incomodidad. Dormía algunas noches en el suelo. Vestía ropa sencilla. Comía poco. No porque necesitara hacerlo, sino porque quería recordar que podía sobrevivir sin los lujos a los que estaba acostumbrado. Mientras otros se volvían esclavos de sus comodidades, él entrenaba su mente para no depender de nada externo. Porque quien necesita demasiado para estar bien, siempre vivirá con miedo de perderlo todo. Y piensa por un momento en esto: ¿cuántas decisiones tomas por miedo? Miedo a quedarte solo, miedo al rechazo, miedo a fracasar, miedo a decepcionar a los demás. Hay personas que pasan toda su vida construyendo una versión falsa de sí mismas solo para ser aceptadas. Sonríen cuando quieren llorar. Dicen sí cuando desean decir no. Persiguen metas que ni siquiera les pertenecen.
y poco a poco, se convierten en extraños para sí mismos. Marco Aurelio advertía sobre este peligro cuando decía: muy poco se necesita para tener una vida feliz, todo está dentro de ti, en tu forma de pensar. Pero el problema es que hemos sido entrenados para buscar afuera aquello que solo puede encontrarse dentro. Buscamos paz en el reconocimiento, seguridad en el dinero, valor en la opinión ajena, y terminamos agotados, porque nada externo puede llenar un vacío interno. El estoicismo no promete una vida perfecta, promete algo mucho más valioso: estabilidad interior. La capacidad de permanecer firme incluso cuando todo alrededor parece derrumbarse. Imagínate por un instante caminando bajo una tormenta sin perder la calma. Mientras otros entran en pánico, tú mantienes claridad. Mientras otros reaccionan impulsivamente, tú eliges con conciencia. Esa es la verdadera fuerza. Y no significa convertirse en alguien frío o indiferente. Ese es uno de los mayores errores sobre el estoicismo. El sabio estoico siente emociones como cualquier ser humano. Siente tristeza, miedo, frustración. La diferencia es que no permite que esas emociones tomen el control de su vida. Observa lo que siente, lo comprende, y luego decide actuar con razón. Porque entre lo que sucede y tu reacción existe un espacio. Y en ese espacio vive tu libertad. Muchos hombres pasan años culpando al mundo por su infelicidad. Culpan a sus padres, a la sociedad, a la economía, a sus relaciones fallidas. Y aunque algunas heridas son reales, permanecer eternamente en el papel de víctima solo destruye tu poder personal. El estoicismo te obliga a asumir responsabilidad. Te obliga a mirarte al espejo sin excusas. Y eso puede ser doloroso, pero también liberador. Hubo un momento en el que entendí que nadie iba a venir a rescatarme. Nadie iba a ordenar mi mente por mí. Nadie iba a devolverme el tiempo perdido. Y lejos de deprimirme, esa verdad me despertó. Porque cuando aceptas que tu vida es tu responsabilidad, recuperas el control. Ya no dependes de que el mundo cambie para empezar a transformarte tú. Los estoicos hablaban constantemente de la muerte, no como algo morboso, sino como un recordatorio de urgencia. Memento mori, recuerda que morirás. Puede sonar duro, pero piensa en esto: si realmente comprendieras que tu tiempo es limitado, ¿seguirías desperdiciando días enteros preocupado por opiniones insignificantes? ¿Seguirías posponiendo tus sueños? ¿Seguirías viviendo una vida que no te representa? La muerte tiene una extraña capacidad de revelar lo verdaderamente importante. La mayoría de las personas vive como si tuviera tiempo infinito. Posponen conversaciones importantes. Retrasan decisiones necesarias. Esperan el momento perfecto para comenzar a vivir de verdad. Pero el tiempo no espera a nadie. Cada amanecer que ignoras, cada oportunidad que desperdicias y cada día que vives dormido jamás volverá. Marco Aurelio escribía sus reflexiones sabiendo que cualquier batalla podía ser la última. Y aún así, no vivía paralizado por el miedo. Vivía despierto, consciente, presente. Ese es el problema del hombre moderno. Está físicamente vivo, pero espiritualmente dormido. Se distrae con ruido constante para no escuchar sus propios pensamientos. Llena su agenda para evitar quedarse a solas consigo mismo. Consume entretenimiento sin pausa porque el silencio le incomoda. Pero el silencio revela verdades que pocos están preparados para enfrentar. Revela quién eres cuando nadie te observa. Revela aquello de lo que huyes. Revela el vacío que intentas tapar con distracciones. Los estoicos buscaban deliberadamente esos momentos de silencio. Sabían que una mente incapaz de permanecer consigo misma jamás encontraría paz verdadera. Porque la paz no nace de controlar el mundo exterior. Nace de aprender a gobernar tu mundo interior. Piensa en un lago durante una tormenta. Cuando el agua está agitada, no puede reflejar nada con claridad. Así ocurre con la mente humana. Una mente dominada por el miedo, la ansiedad y la impulsividad pierde la capacidad de ver con sabiduría. Por eso el estoico practica la quietud. Respira antes de reaccionar. Observa antes de hablar. Reflexiona antes de actuar.
Y eso requiere disciplina. Hoy en día, la disciplina suele verse como castigo, como algo incómodo y restrictivo. Pero para el estoico, la disciplina es libertad. Porque quien no domina sus impulsos termina siendo dominado por ellos. El hombre que no controla su ira destruye relaciones. El hombre que no controla sus deseos se convierte en esclavo de ellos. El hombre que no controla su mente termina viviendo una vida diseñada por otros. La verdadera libertad no es hacer todo lo que quieres. Es poder decirte a ti mismo no cuando sea necesario. Recuerdo una etapa en la que buscaba motivación constantemente. Veía videos, escuchaba discursos, leía frases inspiradoras, pero mi vida no cambiaba realmente. ¿Sabes por qué? Porque la motivación sin disciplina es humo. Dura un instante y desaparece. Fue entonces cuando comprendí algo que transformó mi manera de vivir. Los estoicos no confiaban en sentirse motivados. Confiaban en sus principios. Actuaban incluso cuando no tenían ganas. Ese es el punto donde la mayoría se rinde. Todos quieren resultados, pero pocos están dispuestos a soportar la incomodidad del proceso. Todos admiran la fortaleza, pero casi nadie quiere atravesar el sufrimiento necesario para construirla. Sin embargo, cada dificultad contiene una oportunidad oculta. Cada desafío es una prueba silenciosa de carácter. Epicteto nació esclavo. No tuvo una vida cómoda ni privilegios. Y aún así, se convirtió en uno de los filósofos más poderosos de la historia. ¿Por qué? Porque entendió que aunque no siempre puedes elegir tus circunstancias, siempre puedes elegir tu actitud frente a ellas. Esa comprensión lo hizo más libre que muchos hombres ricos y poderosos. Y quizás hoy tú también estés atravesando una batalla silenciosa. Tal vez sonríes frente a los demás mientras por dentro te sientes agotado. Tal vez cargas decepciones que nunca contaste. Tal vez sientes que has perdido el rumbo. Pero escucha esto con atención, no estás condenado a permanecer así. La mente puede entrenarse. Así como el cuerpo se fortalece bajo resistencia, el alma también se fortalece cuando enfrenta adversidad con conciencia. El problema es que muchos quieren evitar todo dolor. Y al hacerlo, evitan también su crecimiento. El estoico comprende que el sufrimiento no siempre puede evitarse, pero sí puede transformarse en sabiduría. Cuando pierdes algo, aprendes desapego. Cuando fracasas, aprendes humildad. Cuando atraviesas dolor, aprendes fortaleza. Cuando enfrentas incertidumbre, aprendes confianza en ti mismo. Nada ocurre en vano para quien sabe observar. Por eso Marco Aurelio repetía constantemente que el obstáculo no es algo separado del camino, el obstáculo es el camino. Aquello que hoy consideras una desgracia podría ser exactamente lo que necesitas para convertirte en la persona que estás destinado a ser. Pero hay algo más peligroso que el fracaso, vivir sin dirección. Muchos hombres se despiertan, trabajan, consumen distracciones y vuelven a dormir, repitiendo el mismo ciclo durante años. Nunca se preguntan quiénes son realmente. Nunca definen principios propios. Nunca construyen una vida alineada con sus valores. Simplemente sobreviven. Y sobrevivir no es vivir. El estoico entiende que cada día debe ser vivido con intención. No como una máquina atrapada en la rutina, sino como un ser consciente de la brevedad de la existencia. Por eso cuida sus pensamientos. Cuida sus palabras. Cuida sus acciones, porque sabe que cada pequeña decisión moldea su carácter. Tu carácter se construye en silencio, en los hábitos que nadie ve, en las decisiones pequeñas, en aquello que haces cuando nadie te obliga. Ahí es donde nace la verdadera identidad. No eres tus emociones pasajeras, no eres tus errores, no eres la opinión de los demás. Eres aquello que eliges repetir cada día. Y si repites miedo, construirás una vida limitada. Si repites disciplina, construirás fortaleza. Si repites gratitud, construirás paz. Si repites conciencia, construirás sabiduría. El hombre sabio no espera que el mundo cambie para encontrar tranquilidad. Comprende que el caos siempre existirá. Habrá pérdidas,
críticas, injusticias y momentos difíciles. Pero también comprende que dentro de él existe un lugar que el mundo no puede tocar, a menos que él lo permita. Ese lugar es su mente. Y cuando aprendes a protegerla, algo extraordinario ocurre. Dejas de reaccionar a todo. Dejas de necesitar aprobación constante. Dejas de perseguir desesperadamente cosas externas para sentirte valioso. Comienzas a caminar más ligero, más consciente, más libre. Porque finalmente entiendes algo que los estoicos descubrieron hace siglos. La verdadera batalla nunca fue contra el mundo, siempre fue contra la versión inconsciente de ti mismo. Y esa batalla interna es mucho más difícil de lo que parece. Porque el enemigo no siempre se presenta como algo evidente. A veces se disfraza de comodidad, de procrastinación, de excusas razonables, de hábitos que lentamente destruyen tu energía y tu propósito mientras tú crees que todavía tienes tiempo. Séneca advertía que no es que la vida sea corta, sino que desperdiciamos gran parte de ella. Y tenía razón. Perdemos años enteros preocupándonos por cosas insignificantes. Gastamos nuestra paz intentando impresionar a personas que ni siquiera piensan en nosotros. Cambiamos autenticidad por aceptación. Cambiamos tiempo por distracción. Y lo hacemos tan lentamente que apenas lo notamos. Pero llega un momento en que despiertas. Un momento en el que te das cuenta de que seguir viviendo de la misma manera ya no es posible. Quizás ocurre después de una pérdida. Después de una decepción profunda. Después de tocar fondo emocionalmente. Porque el sufrimiento tiene una extraña capacidad de arrancarnos las ilusiones y obligarnos a mirar la realidad sin máscaras. Y aunque duele, también libera. Recuerdo una época en la que sentía que mi vida avanzaba, pero mi alma permanecía inmóvil. Hacía lo que todos esperaban. Seguía caminos que parecían correctos desde afuera, pero por dentro existía una sensación constante de vacío. Como si estuviera interpretando un personaje en lugar de vivir mi propia existencia. Y comprendí algo incómodo, muchas veces el peor tipo de prisión no tiene barrotes visibles. Es una vida construida sobre expectativas ajenas. Los estoicos enseñaban que la mayoría de las personas vive esclava de cosas externas, del dinero, del reconocimiento, del placer, del miedo, de la opinión pública. Pero quien depende emocionalmente de aquello que no controla jamás encontrará estabilidad verdadera. Porque todo lo externo puede desaparecer. La juventud desaparece. La fama desaparece. Las posesiones desaparecen. Incluso las personas que amas algún día partirán. Y si toda tu identidad depende de eso, sufrirás constantemente. Por eso el estoico entrena el desapego. No porque deje de amar la vida, sino porque comprende su naturaleza cambiante. Aprende a disfrutar sin apegarse, a valorar sin poseer, a amar sin controlar. Esa es una forma mucho más profunda de libertad. Imagínate caminando por un bosque durante una tormenta. El viento mueve violentamente las ramas. Todo parece inestable, pero debajo de la superficie, las raíces permanecen firmes. Así debe ser tu mente. El mundo exterior siempre será impredecible, pero tus principios pueden convertirse en raíces imposibles de arrancar. Y aquí aparece algo que pocos comprenden: la fortaleza emocional no significa dejar de sentir. El estoico no es una piedra sin emociones. Siente tristeza, miedo, enojo y dolor como cualquier ser humano. La diferencia es que no permite que esas emociones gobiernen sus decisiones. Observa lo que siente sin convertirse en esclavo de ello. Eso requiere conciencia, porque una emoción descontrolada puede destruir años de trabajo en segundos. Una reacción impulsiva puede arruinar relaciones, oportunidades y decisiones importantes. Por eso Marco Aurelio repetía constantemente la importancia de detenerse y examinar los pensamientos antes de actuar. ¿Cuántos conflictos podrían evitarse si las personas aprendieran a hacer una pausa antes de reaccionar? Hoy vivimos en una cultura que recompensa la impulsividad. Todo debe ser inmediato, rápido, intenso. Pero el hombre sabio entiende que la calma tiene poder, que la paciencia también es una forma de inteligencia,
que muchas veces el silencio dice más que cualquier discusión. Piensa en los grandes líderes de la historia. Los verdaderamente fuertes rara vez eran los más ruidosos. Su presencia transmitía estabilidad, dominio, claridad. Y eso ocurre porque quien se domina a sí mismo transmite una fuerza difícil de explicar. La mayoría intenta controlar a los demás. El estoico intenta controlarse a sí mismo. Y ahí nace una diferencia gigantesca, porque controlar a otros es imposible a largo plazo. Siempre habrá personas que te critiquen, te malinterpreten o se opongan a ti. Pero cuando dejas de luchar por controlar lo incontrolable, recuperas una enorme cantidad de energía mental. Epicteto enseñaba que existen cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Esa simple idea tiene el poder de transformar una vida entera, porque gran parte del sufrimiento humano nace de intentar dominar aquello que jamás estará bajo nuestro control. No controlas el clima, no controlas las opiniones ajenas, no controlas el pasado, no controlas cuánto tiempo vivirás, pero sí controlas tu carácter, tu disciplina, tus decisiones, tu forma de responder ante la vida. Y cuando entiendes esto profundamente, dejas de sentirte víctima del mundo. Comienzas a asumir responsabilidad. Y asumir responsabilidad es incómodo, pero también es poderoso. Porque significa reconocer que aunque no puedes controlar todas las circunstancias, todavía tienes el poder de decidir quién serás frente a ellas. Ese cambio de mentalidad transforma completamente la manera de vivir. Dejas de preguntarte ¿por qué me pasa esto? Y comienzas a preguntarte ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer a través de esto? ¿Qué virtud debo desarrollar ahora? Ahí empieza la verdadera evolución. No cuando la vida se vuelve fácil, sino cuando tú te vuelves más fuerte. Porque la vida nunca promete comodidad permanente. Habrá momentos de incertidumbre. Habrá traiciones. Habrá pérdidas inesperadas. Habrá noches donde sentirás que todo se derrumba. Pero incluso ahí, el estoico encuentra una oportunidad para practicar virtud. Y quizás esa sea una de las ideas más difíciles de aceptar. No puedes evitar todas las tormentas de la vida, pero puedes convertirte en alguien capaz de atravesarlas sin perderse a sí mismo. Esa es la verdadera fortaleza. No aparentar invulnerabilidad. No fingir perfección, sino permanecer firme incluso cuando el mundo alrededor se sacude. Porque al final, el hombre que aprende a dominar su mente descubre algo que cambia todo para siempre. La paz no se encuentra fuera de ti. Nunca estuvo ahí afuera. Siempre estuvo esperando dentro de ti, enterrada debajo del ruido, del miedo y de las distracciones. Existe una escena que se repite todos los días en silencio, aunque casi nadie la nota. Una persona despierta, toma el teléfono antes incluso de respirar profundamente, revisa mensajes, mira redes sociales, y en cuestión de minutos, ya ha permitido que el mundo decida cómo debe sentirse. Si las notificaciones son positivas, sonríe. Si alguien lo ignora, se inquieta. Si otro parece tener una vida mejor, comienza a sentirse insuficiente. Y así, sin darse cuenta, entrega el control de su paz interior antes incluso de levantarse de la cama. Los estoicos habrían considerado esto una tragedia invisible, porque para ellos, la peor esclavitud no era la física, sino la emocional. Un hombre que depende de la aprobación externa jamás será verdaderamente libre. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que la mente se tiñe del color de sus pensamientos. Y hoy más que nunca esa frase tiene sentido. Vivimos rodeados de estímulos diseñados para manipular nuestra atención, emociones y deseos. Nos enseñaron a reaccionar a todo, pero nunca a gobernarnos a nosotros mismos. Y ahí comienza el problema. Porque cuando tu mente no te pertenece, tu vida tampoco. Cada opinión ajena se convierte en una orden. Cada crítica en una herida. Cada rechazo en una crisis personal. Pero el estoicismo enseña algo completamente distinto. El verdadero poder nace cuando dejas de reaccionar impulsivamente y empiezas a observar con calma. Recuerdo una etapa en la que cualquier comentario negativo era suficiente para arruinar mi día entero.
Si alguien dudaba de mí, comenzaba a dudar también. Si no recibía reconocimiento, sentía que todo mi esfuerzo no valía nada. Vivía agotado intentando demostrar mi valor constantemente, hasta que entendí una verdad incómoda: quien necesita convencer a todos de su importancia, en el fondo todavía no cree realmente en sí mismo. Y esa realización cambió mi forma de ver la vida, porque comprendí que la seguridad verdadera no hace ruido, no necesita aplausos, no necesita aprobación, solo necesita coherencia. Epicteto enseñaba que hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no, y sin embargo, la mayoría de las personas pasan la vida obsesionadas precisamente con aquello que jamás podrán controlar. Intentan controlar la opinión de los demás, las circunstancias, el pasado, el futuro, el resultado de cada esfuerzo. Pero mientras más intentan sujetar lo incontrolable, más ansiedad sienten. Es como intentar detener una tormenta con las manos. El sabio estoico no pierde energía luchando contra la naturaleza de la vida. Aprende a fortalecerse interiormente para mantenerse firme incluso cuando todo alrededor se vuelve incierto. Y aquí aparece una de las lecciones más difíciles de aceptar: no puedes evitar el dolor, pero sí puedes evitar convertirte en esclavo de él. El sufrimiento emocional se vuelve insoportable cuando creemos que no deberíamos sentirlo. Pero los estoicos entendían algo profundo sobre la existencia humana. Comprendían que las dificultades no eran accidentes injustos, sino parte inevitable del camino. Séneca decía que el fuego prueba al oro y la adversidad prueba a los hombres fuertes. Porque es fácil mantener la calma cuando todo sale bien. Lo difícil es conservar la dignidad cuando la vida golpea sin aviso. Piensa por un momento en las personas que más admiras. Rara vez son aquellas que tuvieron una vida cómoda y perfecta. Normalmente admiramos a quienes atravesaron dolor, pérdidas, traiciones o fracaso, y aún así permanecieron firmes. Porque la fortaleza real no nace en la comodidad. Nace en el conflicto interno. Nace cuando tienes razones para rendirte, pero eliges continuar. El estoicismo no promete una vida sin problemas. Promete algo mucho más poderoso: la capacidad de soportarlos sin destruirte. Muchos creen que ser fuerte significa no sentir emociones. Pero eso no es fortaleza, es desconexión. El estoico no elimina sus emociones. Las comprende, las observa, aprende a no ser dominado por ellas. La ira puede aparecer, pero no controla sus acciones. El miedo puede existir, pero no paraliza su voluntad. La tristeza puede visitarlo, pero no define su identidad. Ahí está la diferencia. La mayoría vive reaccionando automáticamente a lo que siente. El estoico aprende a crear un espacio entre la emoción y la respuesta. Y en ese espacio nace la libertad. Hoy las personas buscan distracciones para escapar de sí mismas. Llenan cada silencio con ruido, cada vacío con entretenimiento, cada inseguridad con validación externa. Pero cuanto más huyen de su interior, más débiles se vuelven. Porque tarde o temprano llegará un momento donde no habrá distracciones suficientes para silenciar el caos interno. Y entonces tendrán que enfrentarse a sí mismos. Por eso la filosofía estoica insiste tanto en la introspección. Porque quien aprende a estar en paz consigo mismo desarrolla una fuerza que el mundo exterior no puede quitarle. Existe un momento decisivo en la vida de toda persona. Un instante donde comprende que pasar años intentando agradar a todos solo la dejó vacía. Que perseguir reconocimiento nunca llenó realmente su alma. Que fingir ser alguien diferente para encajar la desconectó de su verdadera esencia. Y cuando esa comprensión llega, algo cambia para siempre. Ya no busca desesperadamente aprobación. Ya no se traiciona para evitar incomodar a otros. Ya no sacrifica su paz para mantener apariencias. Comienza a vivir desde sus principios, no desde el miedo. Y eso tiene un precio. Porque cuando empiezas a actuar con autenticidad, algunas personas se alejan. Quienes solo te aceptaban mientras eras complaciente comenzarán a incomodarse con tus límites. Quienes se beneficiaban de tu inseguridad sentirán rechazo hacia tu crecimiento. Pero el estoico entiende que perder ciertas compañías también es parte del camino hacia la libertad interior.
No todos están preparados para verte convertirte en alguien fuerte. Marco Aurelio escribió algo extraordinario: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y quizá esa sea una de las verdades más ignoradas de nuestro tiempo. Las personas intentan cambiar su vida sin cambiar primero su mente. Buscan paz rodeándose de cosas externas mientras mantienen un diálogo interno lleno de miedo, comparación y ansiedad. Pero la mente es el origen de todo. Si tu mente vive en guerra, ninguna circunstancia traerá tranquilidad verdadera. Y si tu mente aprende serenidad, incluso en medio del caos podrás mantenerte firme. La disciplina mental comienza con pequeños actos invisibles. Aprender a guardar silencio cuando podrías reaccionar impulsivamente. Elegir no discutir por ego. Resistir la necesidad constante de demostrar algo. Levantarte y cumplir tu palabra incluso cuando nadie te observa. Ahí se construye el carácter. No en los grandes discursos, sino en las decisiones silenciosas que tomas cada día. Porque el destino de una persona no cambia de repente. Cambia a través de hábitos invisibles repetidos constantemente. Y tal vez el mayor error moderno es creer que la paz llegará cuando todo salga exactamente como queremos. Pero la vida jamás será completamente controlable. Siempre existirán pérdidas, incertidumbre, críticas y cambios inesperados. La paz no nace del control absoluto. Nace de aceptar que no necesitas controlar todo para mantenerte en equilibrio. El hombre fuerte no es quien domina el mundo externo, sino quien domina su propia mente frente al mundo externo. Hubo un tiempo en el que creías que necesitabas a todos. Necesitabas sus mensajes, sus respuestas, sus gestos, sus palabras de aprobación. Sentías que si alguien se alejaba, algo dentro de ti se rompía. Y por eso corrías detrás de personas que nunca habrían corrido detrás de ti. Te esforzabas demasiado, dabas más de lo que recibías y terminabas agotado, vacío, sintiendo que nunca era suficiente. Pero lo que no entendías en ese momento es que el problema no era la falta de amor de los demás. El problema era el abandono de ti mismo. Porque cuando un hombre no sabe estar solo, acepta cualquier compañía. Cuando una persona teme al silencio, se vuelve esclava del ruido ajeno. Y ahí comienza la verdadera destrucción del alma. Los estoicos comprendían algo que la mayoría nunca llega a descubrir: quien depende emocionalmente de los demás entrega el control de su vida. Marco Aurelio lo escribió en sus meditaciones mientras gobernaba un imperio rodeado de traiciones, guerras y decepciones humanas. Él entendió que el caos exterior jamás termina. Siempre habrá personas que se van, personas que decepcionan, personas que no valoran lo que haces. Pero también entendió algo mucho más importante: el hombre sabio no construye su paz sobre aquello que no puede controlar. Porque quien construye su felicidad sobre la presencia de otros, inevitablemente sufrirá cuando esos otros desaparezcan. Recuerdo una etapa en mi vida donde el miedo a estar solo me hacía aceptar relaciones vacías. Prefería conversaciones superficiales antes que enfrentar el silencio de mi habitación. Prefería distraerme antes que escuchar mis propios pensamientos. Y cuanto más intentaba llenar ese vacío con personas, más profundo se volvía. Hasta que un día entendí algo doloroso: la soledad no era el problema. El problema era que yo no soportaba encontrarme conmigo mismo. Y esa comprensión cambió mi vida para siempre. Séneca decía que quien aprende a estar consigo mismo jamás vuelve a sentirse abandonado. Porque descubre una fuente de fortaleza que no depende de nadie. La mayoría teme la soledad porque en ella desaparecen las distracciones. Ya no hay ruido suficiente para ocultar las inseguridades, los miedos y las heridas que llevamos dentro. Pero precisamente ahí comienza la transformación. Porque el silencio revela lo que el ruido intenta esconder. Y aunque al principio duele, después libera. Vivimos en una época donde las personas no saben quedarse quietas. Apenas sienten incomodidad, buscan el teléfono. Apenas sienten tristeza, buscan entretenimiento. Apenas sienten vacío, buscan atención. Pero el alma jamás sana huyendo constantemente de sí misma. Epicteto enseñaba que la libertad comienza cuando dejamos de necesitar aquello que no controlamos.
Y pocas cosas esclavizan más que la necesidad desesperada de compañía. Aprender a disfrutar tu propia presencia cambia completamente tu manera de vivir. Dejas de perseguir personas. Dejas de mendigar atención. Dejas de aceptar migajas emocionales por miedo a quedarte solo. Porque descubres que tu paz vale más que cualquier relación superficial. Y entonces ocurre algo extraño. Cuanto menos necesitas aprobación, más auténtico te vuelves. Cuanto menos miedo tienes a perder personas, más libre eres para ser tú mismo. La soledad bien utilizada no destruye al hombre, lo construye. Ahí es donde desarrollas claridad. Ahí es donde entiendes que deseas realmente. Ahí es donde descubres cuánto de tu vida estabas viviendo para agradar a otros. Porque cuando finalmente te sientas en silencio contigo mismo, sin máscaras, sin distracciones, sin necesidad de impresionar a nadie, comienzas a conocer a la persona que realmente eres. Y esa es una experiencia que asusta, pero también transforma. Muchos creen que la fortaleza nace en medio de grandes victorias. Pero los estoicos sabían que el verdadero carácter se construye en los momentos invisibles, en las noches silenciosas, en los días donde nadie te aplaude, en los momentos donde debes sostenerte sin ayuda. Ahí es donde descubres si eres dueño de ti mismo o simplemente dependes emocionalmente de todo lo externo. Existe una razón por la que tantas personas viven ansiosas hoy. Han olvidado cómo estar presentes consigo mismas. Han convertido la validación externa en una necesidad diaria. Necesitan mensajes para sentirse importantes. Necesitan atención para sentirse valiosas. Necesitan ruido para no escuchar el vacío interior. Pero cuanto más dependes de eso, más frágil te vuelves. Porque tu estabilidad emocional queda en manos de personas, situaciones y circunstancias que jamás podrás controlar completamente. Marco Aurelio repetía constantemente que el alma se fortalece cuando aprende a bastarse a sí misma. No significa aislarse del mundo ni rechazar a los demás. Significa algo mucho más profundo, que tu paz no dependa de la presencia, aprobación o reconocimiento externo. Porque las personas cambian. Las circunstancias cambian. Todo cambia. Y si tu felicidad depende de algo tan inestable, vivirás constantemente con miedo. Tal vez hoy estés atravesando una etapa donde sientes vacío. Tal vez alguien se fue. Tal vez una relación terminó. Tal vez te sientes solo incluso rodeado de personas. Pero escucha esto con atención. A veces la vida aleja personas no para castigarte, sino para obligarte a encontrarte contigo mismo. Porque mientras sigas huyendo de tu propia compañía, nunca descubrirás tu verdadera fuerza. Aprende a caminar solo sin sentirte incompleto. Aprende a disfrutar el silencio sin desesperarte. Aprende a sentarte contigo mismo sin buscar distracciones constantes. Porque el hombre que domina la soledad desarrolla una paz que el mundo no puede quitarle. Y cuando finalmente dejas de necesitar desesperadamente a los demás, comienzas a relacionarte desde la libertad y no desde la carencia. Ahí nace la verdadera fortaleza estoica. No en aparentar frialdad, no en fingir que nada duele, sino en desarrollar una estabilidad interior tan profunda que ninguna ausencia destruya tu esencia. Porque quien aprende a sostenerse solo deja de vivir con miedo al abandono. Y quien deja de temer la soledad finalmente se convierte en dueño de sí mismo. Si llegaste hasta aquí, comenta la frase, aprendí a encontrar paz en mi propia compañía. Y suscríbete a Motivación Estoica para seguir fortaleciendo tu mente, tu disciplina y tu paz interior.